que se ha convertido en un tema muy importante para nosotros, porque la cuestión de la espiritualidad como padre espiritual es exactamente la misma que como un padre natural debería ser, ¿no? Si Pablo menciona algunas cualidades de un padre espiritual haciendo alusión a cualidades de un padre natural, es obviamente las cualidades de ese padre natural también tienen que ser como tales la de un padre natural espiritual, ¿no? Una cosa es padre espiritual y una cosa es padre espiritual, padre natural espiritual, es decir, un papá que funge como un padre natural, pero bajo la voluntad de Dios. Porque el Señor también tiene para nosotros como padres naturales cualidades que el Señor también nos va a llamar a cuentas en alguna ocasión. Pero bueno, haciendo referencia a las dos paternidades, vamos a tomar esta predicación que como título es el propósito de la educación cristiana. También podría decirse que es el propósito revolucionario, porque eso es realmente lo que debería ser nuestra motivación, debería ser el enfoque o la esencia de nuestra paternidad, tanto eclesiástica como natural, que sea una educación revolucionaria. Y partiendo de Pablo, dando de sí mismo cualidades de un padre, también podemos ver a Josué, capítulo 24, versículo 15, en esta ocasión cuando él dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Entonces, es importante, hermano, que entendamos el propósito esencial de la enseñanza, de la predicación en la iglesia, de la educación de nosotros como hijos espirituales, pero también nuestros hijos naturales. Antes que todo, hermanos, sabemos que nosotros vamos a tener la intención siempre de quitar a toda costa, lo más que podamos, y que esté en nuestra conciencia todo vestigio de religiosidad, hermano, que nos obstaculiza en todas nuestras áreas de fe. Aunque probablemente, hermano, nosotros no lleguemos a ver en nuestras propias personas un cambio, porque digo, si bien algunos tienen poco tiempo en el evangelio, hay algunos, o habemos algunos que ya tenemos toda la vida, ¿no? Aprendiendo de una manera, en una tradición cristiana, porque aunque los cristianos digamos que no tenemos tradición, sí tenemos tradición, tenemos nuestros, hasta cierto grado, hermano, nuestra propia hipocresía y reglas que nosotros mismos nos hemos inventado en todas las áreas, ¿sí? Obviamente esto puede servir para detrimento del evangelio y para mal testimonio de nosotros mismos. Por eso, hermano, si nosotros como adultos que ya tenemos mucho tiempo en el evangelio y es muy difícil quebrar nuestros esquemas religiosos, hermano, yo espero que las nuevas generaciones que tienen una fe verdadera y al Espíritu Santo puedan ir limpiando nuestro testimonio frente al mundo y quitando todas esas cosas que en vez de ayudarnos estorban como iglesia para el avance del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces necesitamos primeramente cambiar nuestra manera de pensar sobre el propósito original de la predicación, de la enseñanza, de la educación cristiana para los hijos espirituales, y cuál es el propósito verdadero de la educación para nuestros hijos naturales. Y bueno, hablando sobre Josué, hermano, en el contexto, esta es una declaración al final de su vida, cuando él reúne a todas las tribus de Israel ahí en Siquem para renovar su pacto con Dios. Un momento crucial, hermano, para el pueblo de Israel, para reafirmar su compromiso con Dios después de haber conquistado la tierra prometida.
Y Josué, como líder, no solamente se comprometió a servir al Señor, sino que él ya había sido un gran ejemplo hasta esos 110 años que él ya tenía allí cuando había llegado y declarado esta cosa. Él ya tenía 110 años, y todavía a los 110 años él dice: voy yo a servir al Señor y toda mi casa va a servir al Señor. Es decir, no hay un pretexto, es un compromiso de toda su vida para con su familia y para con el pueblo de Dios que él estaba liderando. Y hermano, de alguna manera está confirmando que no porque sea el final de sus días, entonces él va a dejar de seguir hablando a las generaciones que siguen. Por eso es un ejemplo para nosotros de que nosotros debemos entender a las generaciones que vienen y no nada más quedarnos con nuestra idea cuadrada y religiosa que tenemos. Además, hermano, ellos estaban en una tierra desconocida totalmente, ¿sí? Entonces él no va a ceder simplemente porque están en un lugar en donde hay nuevos problemas y problemas que a lo mejor ya para él no son interesantes porque ya es de una edad avanzada. Nosotros necesitamos preocuparnos por los problemas de hoy. Seamos adultos, seamos adolescentes, seamos ancianos, tenemos que preocuparnos por los problemas del día de hoy. No se limita a la propia generación, o como para decir, en mis tiempos, y ya ves que esas son las cosas que nosotros decimos siempre, ¿no? En mis tiempos, o sea, en mis tiempos, pues ¿qué, estos no son tus tiempos? ¿Ya? No, en mis tiempos, allá en los 80s y los 90s no fueron tus tiempos, ni los 2000s. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, no? En ese sentido, estos son mis tiempos, ¿o no? Son mis tiempos, los estoy viviendo y yo tengo que hacerme responsable también de lo que pasa en estos tiempos. Entonces la decisión de Josué sigue siendo un poderoso ejemplo para nosotros como padres espirituales y cabezas de familia también, del compromiso con Dios, del compromiso con el pueblo de Dios y del compromiso con la familia. Nos inspira allí a tomar decisiones similares para el día de hoy, ¿verdad? Porque, hermano, ellos llegaron a un mundo distinto, repito. O sea, el pensamiento de los habitantes no era absolutamente nada compatible con el que Dios había establecido de antemano para su pueblo, ¿verdad? Nosotros al menos tenemos un mundo en donde el cristianismo de una u otra forma llegó y la gente no piensa tan distinto que nosotros, hablando en la cuestión moral. Pero ellos estaban en medio de pueblos paganos que tenían prácticas totalmente distintas y contrarias, tenían un montón de dioses y nosotros no batallamos con eso, ¿verdad? Pero ellos estaban en el desafío de tratar de hablar con otro tipo de cultura, de otro tipo de gente con diferente pensamiento y tratar de que su testimonio sea poderoso para que ellos pudieran ver la luz de Dios en ese pueblo. Entonces, hermano, la enseñanza, la predicación de la palabra, la educación no solo se trata de hacer crecer hijos espirituales de nuestra propia congregación o hacer buenos hijos naturales. Entonces, Josué nos recuerda la importancia de liderar el pueblo y la familia en el servicio a Dios, porque de eso se trata a final de cuentas, ¿sí? Yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Ahora, aquí viene el compromiso del predicador, del padre espiritual, Efesios 4, 11 al 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué estamos haciendo nosotros los pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles lo que hacemos? Para perfeccionar ¿a quiénes? Los santos. ¿Cuáles santos? Los que están allá, San Juditas y, ¿no? ¿A quiénes?
a los cristianos, ¿sí? Es decir, todos nosotros somos de esos santos que dice la palabra, que hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, presentados puros, limpios delante del Señor. Pero entonces esa es mi labor como pastor, esa es la labor del maestro, esa es la labor del evangelista, del apóstol, etcétera, etcétera. Perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y qué es lo que nuestra religión piensa que es la obra del ministerio? Que sirvas en los niños, que sirvas en esto, en los sugieres, que estés acá, que estés. ¿Eso significa? No, ¿qué es la obra del ministerio, hermano? El ministerio no solamente está aquí adentro. El ministerio, hermano, así esencialmente es el encargo que nos dio el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue? Id y haced discípulos. ¿Ah? Entonces, todo lo que te enseño aquí, todo lo que te enseña el maestro, todo lo que enseña cualquier persona que está promulgando la palabra, es una preparación de tu testimonio, una preparación para que tú aprendas qué es lo que tienes que hablar a la gente para que ellos se acerquen a Dios. Entonces, todos ustedes, hermanos, son esos santos que están siendo perfeccionados para la promulgación del evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo, hermano, no es exclusivamente nosotros. Es decir, no es para que todos maduren aquí bien padre y que todos nos sentamos contentitos, así como los tomatitos verdes, ¿no? Cuando para su suerte llegó un gigante y los hizo salsa, ¿no? Y así es como el diablo nos hace salsa dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el propósito es que todos sirvamos a Dios. ¿Dónde? Aquí a lo mejor sí, probablemente sea aquí, ¿no? Para preparar a otros para que salgan también, para que aprendan la palabra, el conocimiento de Dios, para preparar el testimonio de poder en su vida, hermano. De nada sirve que estemos aquí, nos sentemos y sirvamos de testimonio en la iglesia. En la iglesia todos somos santos y bien portaditos, no decimos ni pío ni nada, estamos bien, ¿o no? Pero donde se necesita es allá afuera. Entonces, servir es servir a Dios en donde sea que nosotros podamos servirlo, afuera o adentro. Ese debe ser el enfoque. Esos son los temas que tratamos con nuestros servidores. Si un ministerio aquí no tiene la visión de que su obra trascienda más allá de esas 4 paredes, entonces no está cumpliendo con el propósito que tiene como parte de la iglesia. Así como los padres espirituales dedican su enseñanza, su predicación, su educación a los hijos espirituales con la mente de expandir la fe del reino de los cielos, así también la educación de nuestros hijos naturales no tiene otro propósito sino el de pasar de generación en generación la fe. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Es importante tener una profesión? Claro, porque el Señor nos dio el trabajo. Pero yo y mi casa, por medio del trabajo, por medio de la familia, por medio de la iglesia, por medio de la administración de mis bienes, por medio de todo, hermano, serviremos a Jehová. Y esto implica educar tanto a la iglesia o educar a nuestros hijos para cumplir con lo que Dios quiere, no con mis expectativas. Con lo que Dios quiere, para que ellos mismos conozcan y sigan al Señor por amor y por convicción propia y cumplan con el mandato de Cristo al igual que nosotros lo hacemos. Id y haced discípulos. Cuando hablamos de este propósito, hermano, estamos hablando de un propósito revolucionario en la educación cristiana. Y entramos en un terreno
importante porque esta educación no se trata solo de preparar a nuestros hijos espirituales para el éxito espiritual, o solamente para la madurez espiritual, o solo para que caminen en el camino correcto. No es solamente para eso. Y de igual manera no se trata solamente de preparar a nuestros hijos naturales para alcanzar el éxito terrenal, aún para alcanzar sus propios sueños personales. Su propósito va más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos mortales, hermanos. Se trata de alinear sus corazones y mentes con el propósito eterno de Dios para sus vidas. ¿Cuál es ese propósito divino, hermano? Dios nos creó con un propósito único y divino en mente. Él nos diseñó para que le conociéramos, para que le amemos, para hacer gloria de Él, para servirle con todo nuestro ser. Y esta, hermano, es la esencia misma de la educación cristiana: capacitar a la iglesia, capacitar a los hijos para que vivan en una comunión con Dios y para que cumplan el propósito por el cual fueron creados. Eso dice Josué otra vez: yo y mi casa serviremos a Jehová. Servir también significa adorar, glorificar al Señor. El servicio glorifica al Señor. Nuestra vida está dedicada a Dios. Pero para comprender, hermano, plenamente el propósito de la educación cristiana, primero debemos cambiar nuestro sistema de pensamientos tradicional, sistema de pensamiento del mundo, la carga filosófica de estos días, y alinearnos con el sistema de pensamiento del reino de Dios. Tener una correcta perspectiva del reino de Dios. Hermano, ¿qué es una perspectiva? ¿Qué es una perspectiva? Un punto de vista, ¿sí? Es un punto de vista. Es decir, cómo yo percibo la vida, cómo es que yo concibo la vida. Y de esa manera, hermano, en la que yo concibo la vida, es como se moldea toda mi manera de conducirme. Mi conducta se rige por lo que yo pienso de la vida. No sé si antes yo les he dado una ilustración en esta cuestión de: imagínate que tú tienes unos lentes azules, ¿no? ¿Cuántos tienen unos lentes de otro color que no sean así transparentes como los míos? ¿De qué color, hermano? Azul. Bueno, ¿y cómo se ve afuera? Azul, ¿verdad? Entonces, hermano, haz de cuenta que tus lentes son tu manera de pensar, ¿sí? La manera de pensar rige toda tu perspectiva. Si tus lentes son azules, ¿cómo vas a ver el mundo? Si abres tu Biblia, ¿cómo vas a ver la Biblia? Azul, ¿verdad? Si ves a alguien, todo es azul para ti. Pero para otro que no tiene tus lentes azules, no es azul. Entonces, hermano, también nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, nuestra educación, todo lo que venimos arrastrando, nos contamina nuestra manera de ver las cosas. Y en ese sentido, hasta la palabra de Dios la podemos traducir de una manera azul, cuando la palabra de Dios es clara como el agua. No es azul. Entonces, nuestra perspectiva del mundo, hermano, este tipo de pensamiento tiene que ser hecho a un lado, y debemos ponernos los lentes de las Escrituras. La cultura, hermano, la filosofía, cosas que ni siquiera cuestionamos en nuestra vida y tan arraigadas en nuestra vida que es muy difícil de quitar ese tipo de mentalidad. Hay cosas, hermano, que en la vida no cuestionamos en lo absoluto, ¿sí? Para nada. Entonces, tomemos estos lentes azules mundanos y pongámonoslo, ¿sí? Por ejemplo, la provisión para nuestras necesidades básicas, como el alimento, como la vestimenta, ¿de qué depende? ¿Cierto? Eso es virtualmente, ¿verdad? Bueno, el hermano está diciendo algo más sincero, ¿no? De mi esfuerzo y de mi trabajo, ¿no? Eso es algo sincero.
Cuando nosotros pensamos en la Biblia, pensamos, Dios, Dios, Dios. Pero cuando te preguntan afuera o una persona que no es cristiana, no le dices eso, le dice, no, pues tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, alguien podría sentir entre nosotros los cristianos una presión constante por asegurar un empleo estable, ¿no? Trabajar largas horas o buscar constantemente las mejores oportunidades laborales sin tener en cuenta para nada las promesas de Dios para confiar en su provisión y en su dirección. Pero es tan difícil quitarnos esos lentes, hermano, del mundo. La Biblia nos enseña precisamente que el Señor es nuestro sustentador. Por supuesto, la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Pero el propósito del trabajo es obtener recursos para la subsistencia. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Sí o no? Digo, algunos ya tienen un poquito más de educación en ese sentido, pero hermano, la mayoría de las personas piensan que necesitamos trabajar para recibir el sustento. A ver, hermano, Dios puso a trabajar a Adán en el huerto. ¿Y qué le dijo a Adán? Labra el huerto y cuídalo porque de aquí va a salir tu quincena. ¿Eso le dijo? No, ¿qué le dijo? Trabájalo, ¿verdad? ¿Y por qué? Entonces, ¿para qué puso Dios a trabajar al hombre? A ver, ese es el pensamiento que queremos quitarnos de la cabeza. Dime, hermano, ¿Dios trabaja? ¿Sí? Okay. Hasta el día de ahora trabaja. Y a ver, hermanos, ¿Dios recibe quincena? Entonces, ¿para qué es el trabajo? Mira, eso es lo que quiero, al punto que quiero llegar. Dios no está esperando una recompensa de su trabajo. Dios no trabaja por el dinero. Y si Dios no trabaja por el dinero, yo no debo trabajar por el dinero. Yo trabajo porque Dios trabaja. Y si el Señor me hizo a su imagen y semejanza y tuvo a bien que el trabajo fuera algo que yo hiciera y que yo me gozara, hermano, porque sé que Dios trabaja y que yo soy igual que Él en ese sentido, entonces mi trabajo debe ser un trabajo alegre porque Dios trabaja y yo trabajo también, ¿o no? Es un gozo, hermano. Ser trabajadores es un gozo porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios no espera una quincena y yo tampoco debería buscar ninguna quincena. Obviamente, hermano, el trabajo redunda en recursos, ¿no? ¿Y quién es el que te paga? ¿De quién es el oro y la plata? Entonces, todo viene del Señor. Todo viene del Señor. Y esa es la perspectiva de Dios, pero la perspectiva del mundo está en Mateo 6, 31 al 33. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ahí está, mundo, sistema de pensamiento, filosofía materialista, estresado. O sea, la palabra moderna para hoy, en Mateo 6, 31, sería no os estreséis. ¿Ya? No os estreséis, hermanos, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, ¿qué es lo que sigue en el versículo 32? ¿Porque quién? ¿Ya lo tienen por allí? A ver, hermano, dile a tu hermano que está ahí a tu lado. Porque los gentiles, dile. ¿Quiénes? ¿Tú? ¿Tu hermano eres gentil? Entonces contesta con convicción, no. ¿Tú buscas el dinero, el vestido, la comida? ¿Lo buscas, hermano? Dime, con convicción. Quítate esos lentes azules feos y debes decir, no. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscan ellos. Esa es la perspectiva de ellos, hermano. Pero es tan difícil desarraigar eso de nuestro corazón, hermano. Por eso es
tan difícil realmente tener una educación que tenga un verdadero testimonio de fe y del poder de Dios. Cuando Dios se quiere mover en medio de la fe que tú tienes, para que el mundo vea que las cosas son distintas. Y por eso dice, versículos 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Buscad primeramente el reino de Dios. Es orar, es ayunar, puedes ponerle un montón de cosas que las disciplinas cristianas, o sea, todo eso lo incluye, pero dejemos de enfocarnos en cosas como doctrinalmente hablando tan cuadradas, cuando aquí está hablando de quítate los lentes azules y ponte los de la perspectiva de Dios. Eso es lo que significa, mas buscar primeramente el reino de Dios. Entiende, quítate eso de la cabeza y adquiere la mente del Señor, para que veas las cosas como Dios quiere que las veas. Entonces, hermano, los cristianos usamos los lentes del reino de los cielos, pero hacemos a un lado los lentes azules del mundo y de las filosofías. Los cristianos interpretamos la vida a través de los lentes del reino de los cielos. Interpretamos las escrituras de esa manera y no la ajustamos al pensamiento del mundo. Entonces es necesario, hermano, que adoptemos la verdad como lentes. Son los mejores lentes que puedas usar. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Vamos a cambiarle a nuestra ilustración. No te pongas esos lentes azules, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está, sistema de pensamiento. Quítate esos lentes y ponte los lentes del reino de los cielos. Es eso. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y agradable y perfecta. Para que veas con claridad qué es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Por qué? Porque esos lentes del mundo, de la filosofía, del pensamiento, de la cultura, de la educación mundana, te contaminan, hermano. Hazlo a un lado. ¿Por qué? Porque así como piensas, así es como tú vas a hacer. Tal cual son tus lentes, así es como te comportas. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así eres, así te comportas. Nuestra mentalidad, hermano, gobierna nuestro comportamiento. Y lo que debe gobernar nuestra vida es la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó que debíamos pedirle al Padre en cada oración. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, que yo pueda ver claramente qué es lo que tú quieres de mí. Que mis lentes sean los lentes del reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros, hermano, tenemos esa mentalidad limpia del reino de los cielos, es cuando nosotros entonces podremos educar a la iglesia, al pueblo de Dios, tanto maestros como padres espirituales. Todos podemos educar de una manera clara al pueblo de Dios, y también los padres pueden educar de una manera clara y sin contaminación a sus propios hijos naturales. Es lo que dice la palabra de Deuteronomio 6:4-9. Por eso los líderes, padres espirituales y padres debemos tener cuidado de no estar heredando una religión cualquiera, cuadrada, de reglas impuestas que no se entienden en absoluto. Dice el versículo 4 en adelante: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma
y con todas sus fuerzas. Ese es el servicio, ¿no? Eso es adoración, eso es gloria para el Señor. Y luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿A quién le está hablando aquí? A su pueblo, ¿sí? Entonces, ¿dónde debe estar esas palabras que el Señor nos manda? ¿Aquí en la cabeza? En el corazón. No es una cosa de datos, hermano, ¿sí? Si aquí se habla la palabra, no es para que te hagas más intelectual o que tengas mayor conocimiento y puedas presumirle a todo el mundo lo que conoces. No, es para que eso que conoces baja al corazón. Cuando baja al corazón, hermano, es cuando tú tienes la convicción para hacer las cosas, y cuando tú practicas las cosas se convierte en vida, ¿sí? Eso es, estarán sobre tu corazón. Primero tienen que estar en tu corazón, y luego ya cuando las tienes en tu corazón, versículo 7, y las repetirás a tus hijos. ¿Ya? No antes, hermano. Si nada más estás ahí hablando, bla, 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 estás leyendo la Biblia y estás, o sea, porque todas las disciplinas para con nuestros hijos sirven, hermano, pero pueden servir para mal o para bien. Tú puedes tener a tus hijos ahí sentaditos a las 7 de la mañana, leyendo, orando, poner una alabanza y todo lo que sea, y estarles heredando solo una religión. Lee, ándale, disciplina esto, bla, bla, bla. Y el hijo, ay, pobrecito. Y ya cuando tiene 18 ya no quiere estar en la iglesia. 19, 20, 21, hermano. ¿Por qué? Porque las palabras no estuvieron sobre tu corazón. Primero, cuando las palabras de Dios están en el corazón del papá, el papá es un testimonio, la mamá es un testimonio de los hijos. Cuando el ejemplo de los padres es poderoso sobre los hijos, es cuando esas palabras ya están en el corazón, y cuando tú las repites, hermano, tienen un peso espiritual. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarte, y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, podemos interpretar esto de manera farisaica, ¿sí? Dale y dale aquí, y pon acá y allá, y le pones textos por todas partes en la casa y el niño sigue igual, ¿no? Y cuando lo llevas a la escuela, hermano, aquí es una cosa distinta. Estando en tu casa significa, así como te comportas en tu casa, así es como ellos van a aprender. Eso es lo que significa. No por estar orando, no por te vas a leer 10 capítulos de Salmos, un proverbio, etcétera, etcétera. Hermano, dice, y andando por el camino no significa cuando lo llevas en el carro le vas hablando de Dios. No, hermano, con tu manera de caminar afuera, cómo eres tú como profesionista, como trabajador, como etcétera, etcétera. Eso, andando por el camino, es en la vida cotidiana. Tú ya lo llevas en tu corazón y estás predicando con el ejemplo. Y al acostarte, dice, yo no estoy diciendo que no ores, que no leas en la mañana, que no tengas tu devocional, hermano. Todas esas disciplinas están en la Biblia. Sí, sí lo están. Pero si tú no eres el vivo ejemplo de eso, no sirve de absolutamente nada. No, dice, y átalas como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Será literal eso, hermano? Eso, hermano, es pasar la perspectiva del reino de Dios a tus hijos. Es decir, cuando la cultura de tu casa deja de ser la cultura del mundo, ellos aprenden a vivir como se tiene que vivir. En todas las esferas de la vida. Porque tus hijos saben cómo es la familia, cómo trabajas. Tus hijos, tus padres, los padres inculcan la cultura, la manera de socializar, cómo administran los recursos,
Sea poco o mucho lo que tienes, hermano, los hijos se dan cuenta cómo administras el dinero. Eso es lo que van a aprender de ti. Eso es ser un padre natural, espiritual. Y otra cosa es solamente una religión farisaica que no va a trascender a las generaciones. Son todas las áreas de tu vida, hermano, porque eso es lo que Dios quiso al redimirte. Efesios 1:10 nos dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo, hermano. La obra redentora de Cristo no se limita a la salvación individual o a la salvación de la mente, sino a la redención de todas las cosas, de todas las esferas de la vida. Eso es una visión muy grande, hermano, que no solamente habla acerca de transmitir una religión. Entonces, hermano, la educación cristiana de una iglesia o de un hijo natural debe antes que todo tener la conciencia del propósito por la que se está educando. Y el objetivo es preparar a los santos para la obra del ministerio. Es preparar a nuestros hijos naturales para participar en esta gran obra redentora, porque de ahí depende el poder del testimonio. La historia de la Biblia, de principio a fin, es la historia de la redención, la historia del rescate, desde los primeros hombres, símbolos, figuras, sacrificios, exilio, restauración, preservación de la simiente del pueblo de Israel hasta la llegada del Señor Jesucristo, de nuestro Redentor, y después la misión para toda la iglesia. Nada se trata de nosotros y todo se trata de nosotros como humanidad. Para cumplir el propósito eterno de Dios, no nada más el propósito mío, el propósito de mis hijos, de mi propia satisfacción. Hermano, yo y mi casa serviremos a Jehová. Somos parte de algo más trascendente y revolucionario que debería enardecer nuestro corazón de amor por las personas, hermano. Que la enseñanza, la educación de nuestros hijos espirituales o tus hijos naturales no es solamente transmitir conocimientos bíblicos, sino inculcar conciencia sobre todas las áreas de restauración. En el caso del ministerio de la iglesia, repito, es preparar a la iglesia y enseñar y concientizar que todas las esferas de nosotros son pertinentes para el avance del reino de los cielos. El testimonio de nuestras obras en nuestro trabajo, de nuestro comportamiento. Y en cuanto a los padres naturales, inculcar las habilidades y virtudes que les permitan influir positivamente en su entorno, hermano. Contribuir realmente a la sociedad, no virtualmente, sino al bien común. Tus obras son la cosa más poderosa del evangelio. Fe sin obras es fe muerta. Conocimiento sin amor envanece. Honrar a Dios solamente de labios no le honra. La palabra de Dios dice que debemos ser hacedores y no tan solamente oidores. Se habla de profesar conocer a Dios, pero que con los hechos lo negamos, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, tenemos que ayudar a nuestros hijos espirituales, hijos naturales, a descubrir y desarrollar la parte visible, los dones, los talentos únicos que Dios les ha dado, enseñándoles que estos provienen de Dios y que son para su gloria y para el servicio de los demás. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos errores en nuestra educación, hermano. Lamentablemente muchas veces caemos en el error de educar hermanos
de formar iglesias religiosas que se separan del mundo en lugar de traer al mundo hacia Dios. A veces el cristianismo tiende a comportarse menos que un pueblo adquirido por Dios y más parecido a una secta aislada. Una religión que desprecia al mundo. Una religión que ve con malos ojos al pecador y que lo juzga como si nosotros no hubiéramos sido pecadores y el Señor no nos hubiera rescatado. No se junten con los de afuera. No, es más, ni siquiera con los de aquella iglesia tampoco te juntes. Ni con ninguna iglesia, no te juntes con ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque aquí es en donde tenemos la verdad y ya. ¿Qué tipo de iglesia es esa? Eso es lo que hacían los fariseos. No entraban ni dejaban entrar. Y no queremos ser esos, ni queremos educar a nuestros hijos espirituales, ni a nuestros hijos naturales que sean ese tipo de aberración anticristiana. Y los padres naturales tenemos principalmente la culpa, pero ese es el resultado de varios trasfondos de educación equivocados, como educar a nuestros hijos por egoísmo. Educamos a los hijos con expectativas de satisfacción personal para que llenen mi ego, para que pueda yo presumir de mis hijos y tener el orgullo de presentarlos. Entonces, si no llena mis expectativas, así le va a ir al pobre niño, ¿verdad? Nos llenamos de enojo, de frustración. Entonces educamos a sombrerazos, a gritos, algunos hasta con violencia. ¿Sí? Un padre o una mujer o una madre educada por la razón de sus expectativas que no están satisfechas, se llena de enojo y va a conducirse con ellos injustamente, hermano. Recuerda que la ira del hombre no obra justicia. Siempre que una persona aplica disciplina, pero que esa disciplina viene por frustración, va a conducirse totalmente fuera de la norma y va a dañar el corazón de los hijos. A final de cuentas, hermano, esa educación torcida le va a enseñar a su hijo a tener expectativas aún más altas de todas las demás personas y de sus propios hijos. Y tu propio hijo va a estar más amargado o peor que tú si eres tú de esos, ¿verdad? Al que le quede el saco, dice, ¿qué? Que se lo ponga. Bíblicamente es: el que tenga oídos para oír, oiga. O de ese padre o madre frustrada que usa palabras con sus hijos de inútil, de tonto, de otro tipo de palabras que no se oigan tan anticristianas, pero que llevan todo el peso de la sinceridad y de la franqueza, pero que son violentas en realidad. Si educamos a la iglesia exclusivamente para que les vaya bien en la vida a ellos, bueno, primero el error de educarlos para que yo me sienta un padre espiritual, cuando eso no es ser un padre espiritual. Por el otro lado, si yo educo a mis hijos o a la iglesia o a los hermanos como padre espiritual para que les vaya bien en la vida, para que maduren espiritualmente, digo, no es un mal deseo ver, como Juan dijo, lo que más me alegra a mí es ver a mis hijitos caminando en la verdad. Sí, hermano, pero hay una visión más amplia. Cuando nosotros centramos nuestra educación en formarlos a ellos para que ellos sean exitosos, a veces nos pasamos y a ellos los hacemos individuos centrados en sí mismos. Y ese es el error de muchas de liderazgo, hermano, que los pastores o los líderes tratan de, no, trátalo así, con pincitas, porque si no, si no se va a ir. ¿Y qué hacen los hermanos? Cualquier cosa que les hagan: esta iglesia no tiene amor, no me buscan, que quién sabe qué. Y les quitan la responsabilidad al propio pueblo de buscar la comunión con los hermanos y de amar a los hermanos. Nosotros no queremos criar a hijos así.
individuos centrados en sí mismos, desvinculados de la misión redentora de Cristo en el mundo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas para eso se educa, para que vayan afuera, no para que nos sentamos aquí y estar esperando siempre la atención de cada hermanito de la iglesia. No, hermano, necesitamos entender que estamos aquí para salir. Nosotros ya estamos aquí, ya somos salvos, somos redimidos, ya estamos limpios. El Señor nos dijo: el que comenzó la obra la va a terminar, pero faltan los de allá. Error, hermano, aislar de la cultura. Si inculcamos en la iglesia una mentalidad de aislamiento de nuestra congregación, o los papás, porque también se da en las familias, un aislamiento del mundo, de lo de afuera, o aislando las actividades distintas de que aquí es la iglesia y el trabajo es el trabajo, excluyendo todas las demás áreas de la fe como seculares y menos importantes, o como un mal necesario. Hermano, esto los priva de ver todas las áreas de la vida como una oportunidad para honrar a Dios y para servir a los demás. Nuestra fe no está limitada a estas 4 paredes, ni a las 4 paredes de la casa, como para que le digas a tus hijos: no te juntes con él, no, chusma, ya, ¿no? Hermano, ¿para qué ellos los llevas a la escuela? Entonces no los lleves a la escuela, ahí van a estar. Nada más enséñales cómo es la cuestión. No deberías tener miedo de mandarlos a la escuela si tú estás haciendo tu trabajo. ¿Pero por qué tiene miedo la gente de mandarlos a la escuela? Porque no hacen su trabajo como papás, simplemente. Entonces usan medidas de coerción, manipulación, de aislamiento, y hacen a la gente ver: ay, este cristiano rarito. Pues sí, pero sí es un cristiano rarito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se puede juntar con nadie. Hermano, no hagas eso con tus hijos. Enséñale qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, pero enséñale tú. Me falta todavía más, como de la mitad. Pero bueno, hermano, no se trata de satisfacerme a mí mismo como papá, ni tampoco se trata de satisfacer a tus propios hijos para que ellos crezcan y que sean las personas exitosas, hermano. No, se trata de la fe. Toda la educación se resume en sembrar una semilla que va a trascender a la otra generación, y a la otra generación, y a la otra generación. Si tu visión está solamente en ti, en tus hijos, ahí se va a quedar tu cristianismo. No sirve de nada, no cumple el propósito, hermano. Puedes tener a tu hijo con su maestría, su doctorado, con lo que sea, excelente, qué bueno, hasta allí terminó todo. Puedes tener el gran orgullo de presentar a toda la gente: mira, mi hijo bien portadito. Y tienes unos hijos bien morales, pero que no saben predicar el evangelio, ni hablar, ni nada. Ni llevan el mandamiento en su corazón, ni tú llevas el mandamiento en el corazón, porque no eres ni siquiera un ejemplo. Al que le quede el saco, hermano, ¿ya? No estoy hablando de todos. A lo mejor todos se sienten: ay, el pastor me está diciendo. No, tú no, hermano, tú no. Al que le quede el saco, ¿verdad? Abraham, hermano, Abraham se le prometió algo, ¿no? El Señor le dijo: vas a tener una gran nación, vas a tener una tierra que yo te prometí. Y dime, ¿qué fue lo que vio Abraham de todo eso?
nada más a Isaac. ¿Qué es lo que esperas ver tú? ¿Esperas verte satisfecho y que tu hijo sea doctor en quién sabe qué? ¿Eso es lo que quieres, hermano? La misma promesa de Abraham es la promesa para mí y para ti. ¿Estás haciendo algo por eso? Génesis 26:4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hermano, por medio de nosotros la tierra es bendita. Es decir, la gente, hermano, tiene que ser bendecida por la iglesia. Si no es así, ¿para qué existe la iglesia? Si ese es el propósito, ¿para qué estás educando a tus hijos? ¿Para qué? ¿Para que tengan una buena carrera? Está bien. Pero si eso es lo único, tú no estás persiguiendo la promesa del Señor. Las generaciones más contemporáneas, hermano, a nosotros han perdido el sentido de esa educación, haciendo, como dijimos hace unos momentos, cristianos elitistas que ven todo como mundano y llegan hasta el desprecio de las personas que no son creyentes. Se alejan de todo y están siempre pendientes de todas las cosas horribles que este mundo trae. Se protegen del Pokémon y de los Illuminatis y de quién sabe cuántas cosas, hermano. Por supuesto, no debes dejar que tus hijos se llenen de esa basura, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos luz y sal. No que estemos replegados del mundo, escondiéndonos de... Hermano, es todo lo contrario. Es... ¿Cómo se ve una luz, hermano? Brilla, empuja toda la oscuridad. Vengan los Illuminatis, el nuevo orden mundial, lo que sea, hermano. ¿Qué no es la palabra dice que nosotros ganamos? Que venga quien venga, que venga el anticristo. Lo que nos toca hacer a nosotros hoy en el mundo es empujar con fuerza, acaparando el terreno que le pertenece a Dios. Por eso, hermano, nuestra influencia debe ser tal que ni siquiera tengamos miedo de estar pensando que algo va a tumbar la fe de mi hijo. Repito, no tendríamos miedo de eso si estuviéramos haciendo lo que nos corresponde. Muchos cristianos ya no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque dicen: no, este mundo está cada vez más peor y no quiero que vivan esas cosas. Pero ¿sabes qué? Es un pretexto para no trabajar. ¿Tú crees que era muy diferente en esa ocasión cuando Josué llega a esa tierra de paganos? Estaba peor, hermano. No voy a tener porque aquí están los amorreos y los van a contaminar a mis pobres hijitos. No, así no es. No se trata de que les digas a tus hijos: no te juntes con Paquito. En vez de atraer a la gente, nos alejemos de ellos, o en el peor de los casos servimos de tropiezo para los nuevos creyentes. La gente odia a ese tipo de cristianos, hermano. No seas uno de ellos. Dice la palabra en Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mateo 10:16 dice: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No está diciendo: ay, pobrecitos, están en medio de leones mis hijitos. No, digo, los envío como ovejas en medio de lobos. Dice: los envío, es decir, los voy a... ¿Para qué, hermano? ¿Para que se los coman los lobos? ¿Para que tengamos miedo de los lobos? No, hermano. Los cristianos evangélicos, los cristianos en los primeros tiempos, hermano, nunca fueron pobrecitos. Ellos salieron con valentía al mundo a predicar el evangelio y en medio de lobos, y los mataron.
y los sacrificaron y los persiguieron, y ellos no tuvieron miedo de absolutamente nada. Y ellos vinieron con el reino de los cielos en paz, sin espadas, pero sagaces, como palomas, no con un ejército, sino con el Espíritu poderoso del Señor. Además, cuando la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no está hablando de que no, y el infierno no nos va a vencer, así como que no pueden. Hermano, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Dentro de las murallas o fuera de las murallas? Si nosotros estamos dentro de las murallas, entonces nada más estamos esperando a que nos ataquen, a que nos lancen, a que tumben la puerta y que de repente entren. Esa es nuestra actitud religiosa cristiana. Pero no, los que están amurallados son ellos. Es decir, no la gente, hermano, para que no se malentienda, sino el reino de las tinieblas, que tiene cautiva al mundo. Y cuando dice las puertas del infierno no prevalecerán, es porque nosotros somos los que estamos atacando. Y si empujamos y tratamos de romper esa puerta, dice, las puertas del infierno no van a permanecer delante de nosotros, porque el Señor nos envió a nosotros, no nos metió en un cajón. Esa es la educación cristiana, hermano, en donde se enseña a la iglesia a salir. Se enseña a nuestros hijos naturales no a ser defensivos, sino ofensivos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No alejarnos del mundo o de la familia o de los amigos que no son cristianos, sino a traerlos, a ganarlos para el Señor, de ser un ejemplo y un testimonio, no un estorbo, un tropiezo. Pero es tan importante que primero estén en tu corazón y que esa compasión de Dios esté aquí y aprendas a ver a la gente, hermano, que necesitan del Señor. Para que seamos lo que Dios quería que fuéramos desde el principio, hermano. Deuteronomio 4:5 al 7. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ahí está, hermano, el conocimiento, pero en el corazón. Conocimiento en el corazón es obra, es testimonio. Dice versículo 6: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio, entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le perdimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermano, cuando esa palabra o esa religión que nosotros decimos llamar cristiano realmente esté en nuestro corazón latente, con un ejemplo de amor en nuestro corazón, entonces el mundo dirá: ¿qué nación tan grande hay? ¿Quién es como los cristianos?
que esté tan cerca Dios de ellos. ¿Quiénes son este tipo de gente? Hermanos, la educación cristiana es un regalo precioso que hemos recibido de Dios. Nos llama a ir más allá de nosotros mismos, más allá de buscar el bienestar propio, el bienestar de nuestros propios hijos. Nos llama a participar, hermanos, de una obra grandiosa que es la obra redentora de Dios en el mundo. Que podamos abrazar este llamado con humildad, con gratitud, que podamos educar a la iglesia y a nuestros hijos para que conozcan, amen y sirvan a Dios con todo su ser. Y que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por todas tus palabras, por las promesas, Señor, que diste a Abraham y que hoy son mías, Señor, que hoy son de nosotros, Señor, hoy es de tu iglesia. Y yo te pido, Padre, que conforme nosotros hagamos conscientemente, Señor, lo que tú nos has dicho que hagamos, Padre, tú sigas bendiciendo a tu iglesia con la demostración de tu presencia en medio de nosotros, Señor. La demostración, Señor, de tu poder en medio de nosotros. No solamente el poder visible, Señor, de tus obras grandiosas, sino tu obra grandiosa en nuestra misma persona, Señor. Que la gente pueda ver, Señor, que un corazón transformado por completo, Señor, es posible para ti. Te pido, Señor, que pongas tu corazón en cada uno de nosotros, Señor. Corazón compasivo, corazón que ve más allá, Señor, de los propios límites de la iglesia y de la familia, para bendecir al mundo, para atraer al mundo, Señor, para que tu palabra sea cumplida, Señor, y que tu evangelio, Señor, llegue a todo gentil, Padre, de esta iglesia que te ama y que te adora, Señor, no solamente de labios para afuera, Señor, o de una mente religiosa, Señor, sino de un corazón compasivo que encuentra en ti, Señor, su fuente de amor. Señor, guía a tu pueblo, Señor, con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, te rogamos. Que tu iglesia sea una iglesia poderosa, Padre, en medio de esta oscuridad, Señor. Sagaces como serpientes, pero humildes como palomas. Bendice tu pueblo, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.